Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa precisamente les proponemos repasar algunas pautas de manejo para mejorar las aplicaciones en la agricultura. La pulverización es una de las prácticas habituales en la producción agrícola para controlar plagas, malezas y enfermedades, que de ser realizada de manera adecuada, permite reducir el impacto económico sobre la cosecha. Para mejorar el resultado de las aplicaciones, es importante definir de modo correcto el momento en que se realiza, los productos que se aplican y el estado de limpieza y puesta a punto de los equipos que se emplean para realizar la tarea, es decir, diversos factores. En general, nosotros dividimos los factores en los que son factores ambientales y los que son factores del equipo. Respecto a factores ambientales, la calidad determina el tipo de terreno, el tipo de trabajo que hay que hacer y las condiciones climáticas de ese momento, o las condiciones ambientales del momento, lo que es viento, humedad y temperatura. Esos factores ya están trabajados, están estudiados, están tabulados inclusive bajo qué condiciones se puede trabajar de una forma o se puede trabajar de otra, porque hay varias formas de trabajar. Y después los factores del equipo, un equipo que funcione bien, que tenga sus piezas, los caños, las mangueras, todo en condiciones, que no pierda, que tenga los sistemas de carga que se cargan a la altura del piso con los mezcladores, que no se hagan andar levantando bidones, etc. Pero respecto a la calidad, sobre todo el estado en que estén las bombas, o sea, sistema generador de presión en el circuito, las boquillas o pastillas de pulverización, y que estén los botalones bien, que estén los filtros sin tapar, que funcione y que funcione la computadora. Hoy en día los equipos están todos controlados por computadora, que no reemplazan a la persona, pero que sí le ayudan a mantener un control del equipo. Si todo eso funciona bien, si todo eso está controlado, que hay forma de controlarla, no debería haber nunca un problema en una pulverización, no debería haber problema de contaminación ni al ambiente ni al operario, ni a animales no deseados, al ambiente en general. Un manejo responsable de los fitosanitarios, a partir de aplicaciones controladas en cantidad y calidad, disminuye las amenazas contra el medio ambiente. Los avances tecnológicos han permitido mejorar la eficiencia sobre el objetivo de las pulverizaciones. Sin embargo, cada tipo de producción, considerando la escala productiva, presenta problemáticas particulares. Todo depende de las zonas. Hay realidades muy distintas. Argentina es muy grande. No es lo mismo la agricultura extensiva que las agriculturas de zonas regionales, ¿sí? Desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de inclusive de los productos y que tienen que ver con el mercado, ¿no? O sea, aquellos productores que están insertos en un mercado de exportación tienen posibilidades de comprar productos más específicos y todo lo contrario, o sea, aquel productor que no tiene vinculaciones únicamente en el mercado interno accede a los productos commodities, ¿no? O sea, los más económicos, con lo cual, ¿no es cierto?, eso puede ser una limitante a la hora, ¿no es cierto?, del contralor de aquellos organismos, ¿no es cierto?, que apliquen su marco legal, ¿no es cierto?, leyes agroquímicos, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con los residuos, ¿no es cierto?, permitidos y no permitidos, ¿no es cierto?, con los debidos de uso en distintos vegetales, ¿no? Yo creo que es muy grande la evolución que se registra. Primero porque se han hecho mucha macana en algún momento, por malas condiciones de trabajo sobre todo, o por irresponsabilidad de alguien, que es como igual que un auto que anda sin la BTV, o un remis, un taxi, o un colectivo que por otro accidente, un chofer que se duerme, ni hablar de un aviador. Pero hay que reconocer que también en algunos casos ha habido malos manejos, malos usos de eso. Eso ha evolucionado mucho porque, bueno, se ha ido viendo, se ha ido informando y ha evolucionado mucho. El hecho, por ejemplo, del carnet habilitante, que antes no existía esa obligatoriedad, ahora existe esa obligatoriedad. Ha mejorado mucho la legislación porque se ha hecho hincapié en eso. Y las mismas empresas proveedoras de productos fitosanitarios también han aumentado la información, a requerimiento de las leyes, por supuesto. Han incrementado la información de los productos fitosanitarios y cómo se debe hacer el manejo. Y ahora estamos complementando, que también es un detalle ambiental muy importante, con el manejo de los envases que quedan después del trabajo. La OPDS en la provincia de Buenos Aires es la que controla eso y bueno, se está trabajando. No se ha hecho todo lo que queremos que se haga, pero estamos en camino. Ya se están acopiando bidones, se aprendió a lavar, que parece una tontería decir eso, pero no es una tontería, es algo muy importante el triple lavado. Ya nadie piensa si hay que hacerlo, ya la gran mayoría de la gente lo hace. Y bueno, también la responsabilidad de los colegas controlar eso. Pero yo creo que va en aumento
la eficiencia de trabajo y va en aumento el cuidado y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, pues hemos ido tomando conciencia de la realidad. Cuando uno toma conciencia, cuando el número suficiente de personas tomamos conciencia, va en aumento. Y nosotros siempre desde la cátedra de terapéutica hacemos hincapié en eso y desde los cursos hacemos hincapié en eso. Pero bueno, sobre todo creando conciencia. Más que técnica, conciencia de cómo hay que manejarse. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar de nutrición porcina para conocer algo más sobre la etapa de gestación. Y para tal fin hemos convocado al especialista vinculado a la empresa Provimi, Sergio Ferrero, a quien le damos la bienvenida precisamente para preguntarte, Sergio, ¿cómo es la fisiología y cómo va cambiando en esta etapa la cerda? Principalmente comenzamos, desde el desarrollo de la cachorra, hoy vamos a focalizar puntualmente la parte de gestación. Entonces, si consideramos el ciclo de gestación desde el momento de la inseminación propiamente dicha, hay periodos que son bastante críticos donde deberíamos de tener los mayores cuidados. O sea, sabemos que en primer momento la detección de celo, la inseminación en un tiempo oportuno es lo más correcto. Luego tenemos entre 8 y 12 días que es donde la cerda requiere un tratamiento especial, porque es donde se va a producir la implantación embrionaria, que después va a dar origen a esos nuevos lechones. Entonces, ahí es donde está todo bastante calmo. Hasta los 35 días de gestación es una etapa donde generalmente se produce lo que es la recuperación de la cerda. Luego entra una etapa de meseta, y sí, a partir de los 80 a 100 días de gestación es donde se produce el crecimiento ese exponencial en el tamaño y en el desarrollo de los lechones, ¿no? Y Sergio, ¿cómo es la demanda nutricional en esas diferentes etapas dentro de la gestación? Principalmente, inclusive hay que hacer una diferenciación de lo que son las cerdas primíparas, o sea, las que van a parir por primera vez, e inclusive hasta en el segundo parto, del resto de las cerdas que son ya las cerdas adultas, en donde está completamente desarrollado su condición corporal. Entonces, hay 3 etapas, llamémosle, donde se hace un manejo diferencial en cierto grado de la nutrición. ¿Por qué? Porque si en el momento que tenemos que recuperar condición corporal, o sea que si una cerda viene de una mala condición de producto de una lactancia donde hubo una mayor demanda de nutrientes, el momento oportuno es ese ahí, entre 0 y 30-35 días de gestación, donde todavía la demanda por parte de los lechones es muy poca y podemos incrementar las cantidades de alimentos, suplementarlas un poco más, porque eso ahí va a hacer que permita recuperar esa condición corporal de la cerda. Luego, entre los 35 y los 90 días, generalmente lo que se hace es en cierto grado disminuir esa curva de ese suministro de alimentos, porque las cerdas, si aún no hemos logrado recuperar esa condición, tal vez podemos llegar a mantenerlo, pero si hacemos un buen manejo, generalmente logramos corregir esa condición en los primeros 35 días. Y a partir de los 90 días es donde existen diferentes estrategias de acuerdo a veces a las compañías de alimentación o a las compañías genéticas con sus diferentes sugerencias. Pero sí sabido es que ahí es donde está la mayor demanda de parte de los lechones que van a requerir esa mayor cantidad de nutrientes para poder tener una buena calidad de lechón al nacimiento. Entonces ahí siempre la sugerencia es suplementar o incrementar en cierto grado el suministro de alimentos que se le va aportando a la cerda, ¿no? Sergio, y para ese manejo estratégico, ¿qué herramientas hay? Lo que todos poseemos en la granja es la parte visual. Entonces, muchas granjas lo que utilizan es el anterior sistema, donde se hace una clasificación de las cerdas en base a su condición corporal, pero visualmente. Entonces se mira cuál es su condición, cuál es su deposición de grasa a nivel de la columna, si marca los flancos.
hay una clasificación muy antigua, pero que en muchos lugares aún se mantiene vigente, donde se la clasifica en el grado 1 a la cerda flaca y en el grado 5 a la cerda gorda. Y entonces en ese rango, llamémosle, es donde se las va catalogando, se las va encasillando dentro de cada una de esas categorías. Ese es un sistema que obviamente cualquier productor tiene la disponibilidad de hacerlo, pero es muy variable porque la observación mía puede ser diferente de la del operario o de la del granjero. Por eso lo importante es que siempre sea la misma persona la que realice esa observación, para quitar esa subjetividad y hacer esas correcciones. Después ya sí existe una herramienta que también está siendo bastante utilizada ya en la mayoría de las granjas, que quita esa subjetividad, que se llama un caliper, que es parecido a lo que es un calibre de los mecánicos, lo cual también quita la subjetividad porque, bueno, tiene una manera de hacer las determinaciones que hace que cualquier operario pueda hacer esa categorización en la cerda flaca, normal o gorda. Y a partir de ahí aplicar alguna estrategia de nutrición. Sumado también a mayor tecnología, cuando se aplica también mediciones de grasa dorsal con aparatos que te permiten hacer ese tipo de lecturas, ¿no? ¿Y en qué momento se puede trabajar para mejorar la estructura de costos dentro de la producción en relación a la nutrición? Bien, en realidad siempre existe la oportunidad, si bien es un costo que muchas veces las granjas no lo toman en cuenta cargándoselo al capón producido, pero sí tenemos que considerar que por cada kilo de carne producido, lo que consume esa cerda para producir ese lechón son entre 400 o 500 gramos, que es lo que le aporta, llamémosle, a la conversión global de la granja. Entonces es muy importante establecer en base a su compañía genética, o sea, porque cada compañía genética utiliza una determinada estrategia de servicio, y trabajar en forma conjunta con la empresa de nutrición para ver cuáles son esos parámetros, porque obviamente que lo que nosotros queremos es tener una cerda que esté en una condición, llamémosle, ideal. No que esté flaca, porque si no nos va a impactar luego en la calidad de los lechones, en la longevidad que va a tener esa cerda, porque va a ser de que probablemente tengamos que descartarla cuando aún tenga una buena productiva más adelante, o tengamos que deshacernos de cerdas porque estén demasiado gordas, que no son capaces después de criar esos lechones, porque esa grasa ahí hace que muchas veces produzcan menos leche, o que demanden una mayor cantidad de alimento para su propio mantenimiento. ¿Y qué mejoras ustedes observaron desde la puesta en marcha del programa Libel y al mismo tiempo en qué hicieron foco para su actualización? Bueno, Libel vino a ocupar parte de todos los aparatos tecnológicos que tiene Provim y Cargill en las diferentes líneas de nutrición para cubrir esta gran demanda que estaba haciendo la parte del sitio 1 o la parte de reproductoras. O sea, era un programa donde hace un par de años realmente ha habido un cambio importante en la productividad de las cerdas. Cada vez son mayores los números de lechones que están produciendo estas cerdas. Obviamente que tiene una mayor demanda de nutrientes para poder criar estos lechones y poder entregar una buena calidad al momento del destete. También vino a cubrir un parámetro que era muy importante, que es el tema de las condiciones ambientales. Sabemos que por lo menos en lo que es la parte de Argentina, tiene bastante bien diferenciadas las estaciones de invierno donde hace frío y en verano donde hace calor, que marcan muchas veces dificultades para lograr que la cerda consuma alimentos. Libel trajo una tecnología que permite que en las granjas donde el calor incide y tenemos realmente problemas de consumo, a través de un programa nutricional adecuado podamos disminuir el impacto que el calor está produciendo a la hora de generar la leche para obtener una buena calidad de lechones al momento del destete. ¿Y cómo se adapta la nutrición en esas etapas o tiempos en los que la temperatura no genera esa demanda? Lo que te permite es, durante las épocas que no se requiere o que no existe esa demanda por un menor consumo de la cerda, podemos trabajar con programas nutricionales que no tienen ese aporte tecnológico y que hacen que entonces la mayoría de esa demanda esté cubierta por el propio consumo de la cerda.
Y en las épocas de verano, que generalmente suele haber un menor consumo de alimentos, a través de estos programas de lo que se llaman en la línea Maximum, podamos cubrir las demandas y los requerimientos de esta producción de leche para obtener una buena calidad de lechones al momento del destete. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre valoramos tus aportes en Saber Rural, en este caso en particular sobre la nutrición en el momento de la gestación, un aspecto central en la producción porcina. El bienestar animal es un factor clave en la mejora productiva y también en la calidad de vida de los animales. Y para ver por qué, compartimos con ustedes este informe. El bienestar animal es un factor determinante en la economía. Estudios y estadísticas demuestran que un adecuado cuidado de los animales influye en los resultados económicos, disminuyendo significativamente las pérdidas. El éxito comercial de una empresa dedicada a la producción animal no depende de una sola variable, sino que implica tener objetivos claros y lograr un estricto control de todas sus fases. El cuidado integral de los animales requiere fundamental atención por parte de los responsables. Tenemos básicamente en la granja, problemas en la granja, como por ejemplo en los feedlots, que me imagino que ustedes también tienen, animales muy hacinados, muy sucios, a veces sin protección contra el clima. En otros casos tenemos los animales a nivel de pradera, que también pueden sufrir algunos problemas, ya sean con predadores o con también escasez de alimento. En muchos casos eso es típico de nuestros países latinoamericanos. Posteriormente tenemos todo lo que es el manejo cuando los llevamos a corrales, cuando los manejamos para hacer distintos tratamientos en las mangas, cuando los tenemos que cargar en los camiones para llevarlos al matadero o llevarlos a una feria, que digamos implica más problemas de bienestar todavía porque los llevamos, los cargamos, los descargamos, los volvemos a cargar varias veces. Y luego a nivel de matadero también o frigorífico, donde los animales tienen que estar a veces bastantes horas en espera y posteriormente el proceso que tenemos que hacer lamentablemente de sacrificar estos animales. El bienestar animal, que supone el cuidado de las especies como una actitud humana de conservación y respeto a la naturaleza, representa además un aspecto clave para el mejoramiento de la producción. Para alcanzar el bienestar de los animales, se deben contemplar pautas y cuidados que propicien la mejora de sus condiciones de vida, tanto en los sistemas intensivos como extensivos. En este momento ha cambiado el paradigma del bienestar animal. Se trata de tres factores importantes que están todos relacionados. El hombre, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver en su relación con el animal, que sería el segundo factor, y el tercero, el ambiente donde está tanto el hombre como el animal. Entonces las tres cuestiones relacionadas con el bienestar animal son esos que interactúan entre sí y esto es lo que causa, digamos, inconveniente, porque el hombre, digamos, tiene tanto en la parte salud, psíquico, físico, ¿no es cierto?, interviene con los mismos aspectos biológicos del animal. Y el ambiente que, bueno, es muy cambiante, el clima, ¿no es cierto?, las cuestiones relacionadas con los factores no solo de la cama, del cuidado, de la alimentación, que están dentro de ese ambiente. La intensificación de la producción bovina demanda la incorporación de infraestructuras adecuadas a las necesidades que plantean estas nuevas formas de manejo. La mejora de la eficiencia como consecuencia de la productividad es posible mediante el desarrollo de modelos productivos que tengan como pilares los aspectos relacionados a la sanidad, la genética y el bienestar animal. En general nosotros encontramos una relación positiva entre la forma como mantenemos un animal, cómo lo manejamos y la producción de este animal. Un animal que está cómodo, bien manejado, bien alimentado, ¿no es cierto?, generalmente tiene una mejor producción. Ahora esto a veces implica más costos en términos productivos también, pero no siempre.
pero no siempre. Por ejemplo, en el caso de los animales de carne, un mejor transporte implica mejor bienestar, implica menos pérdidas también. En general uno tiende a pensar que el animal en libertad tiene condiciones mejores para el bienestar animal. Y esto no es tan así. Cada sistema tiene ventajas y desventajas. Y no existe aún hoy, a pesar de todo lo que hemos avanzado, ¿no es cierto?, en un sistema que sea completamente ideal. Cuando uno entra a revisar cada factor, o sea, desde el aspecto salud, digamos, la ventaja que sería comparativa del bienestar animal por tener libertad el animal, se convierte en un problema de salud porque uno no controla a esos animales, no sabe cuándo se enferma. En cambio, en los sistemas intensivos uno está sobre el animal y empieza a ver, digamos, directamente cuando el animal está enfermo y entonces puede interactuar rápidamente y amortiguar, digamos, si aparece, o prevenir más rápidamente. La intensificación ganadera a corral demanda una estructura mínima de producción para albergar a los vacunos. Sin embargo, la infraestructura requiere la utilización de bebederos, comederos y herramientas tecnológicas que permitan la tarea. El ambiente es un factor decisivo para el bienestar y la sanidad de los animales y, en definitiva, para el resultado del negocio. El manejo a corral tiene algunas condiciones, digamos, que son muy técnicas. Ahí el veterinario, el ingeniero agrónomo, todos los actores que están, el personal, ¿no es cierto?, tiene que estar muy... ¿Por qué? Porque los animales tienen menos espacio, empiezan a aparecer problemas de conducta o problemas tanto en las personas como en los animales. Digamos, por eso estaba hablando de la relación humano-animal. La relación humano-animal en un feedlot, por ejemplo, o en un engorde a corral, es mucho más importante que en el otro sistema. No minimizo tampoco el otro sistema, digamos, porque nosotros cuando vamos a encerrar los animales y vamos a trabajar para revisar, esos animales tienen otro comportamiento distinto al que se presenta en el feedlot. La etología es una disciplina que aborda el estudio de la conducta espontánea de los animales en su medio natural. Los estudios de esta disciplina consideran que la conducta de los animales es un conjunto de rasgos fenotípicos, es decir, que está influenciada por factores genéticos y por lo tanto, fruto de la selección natural. La etología es una área de la ciencia que trata del estudio del comportamiento animal, con un abordaje biológico. Para saber tener una buena evaluación del bienestar de los animales, tenemos que conocer sus comportamientos, porque el comportamiento es un importante indicador del estado de los animales, cómo están. Entonces, muchas veces es posible, por ejemplo, un diagnóstico precoz por comportamiento, antes que el animal se quede enfermo o en una condición de desnutrición. Entonces, toda la base de etología, los métodos de estudios, el conocimiento del comportamiento de cada especie son muy importantes para la implementación de buenas prácticas de bienestar animal. El comportamiento es fundamental. El problema es que el comportamiento uno tiene que saberlo leer, es un lenguaje propio de los animales, ¿no es cierto? Los animales se expresan en acción, digamos, en movimiento, en cuestiones y entonces uno tiene que saber leer qué está en presencia. Por ejemplo, la presencia de una estereotipia, digamos que son conductas adquiridas, digamos, de corto plazo, están expresando que el animal ese no está en el ambiente adecuado, eso los técnicos tenemos que empezar a resolver esos problemas y empezar a entenderlo como indicador. Después hay indicadores, la alimentación, un indicador importante es el alimento, ¿no es cierto?, porque eso es de todos los días, pero el animal se expresa a su vez no solo con el alimento. Uno cree que dándole alimento balanceado está solucionado, ya le dimos, digamos, todo lo que necesitaba, y el animal a veces no
de un día a otro cambia, ¿no es cierto? Y lo que era balanceado dejó de ser balanceado para esa etapa o para ese momento. Y los animales lo expresan en la materia fecal, en la forma que comen, la lectura de comedero. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas que son muy delicadas y que son de momento, ¿no es cierto? Todos los días hay digamos, un lenguaje de los animales que se expresa. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.